Cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenos días, amigos, en esta hermosa mañana de martes, una vez más. Brian Loaiza y Mayela Alpizar les saludamos desde este su programa Encontrados. De parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica, un fuerte abrazo para todos, esperando en Dios que cada una de estos pequeños aportes que hacemos sean para su crecimiento y para que podamos cada día tener un mundo diferente para nuestras futuras generaciones y para vivirlo desde hoy día inclusive. Muy buenos días, tengan todos. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos en esta hermosa mañana de martes. Desde estas tierras sancarleñas, un caluroso y grande abrazo para cada uno de ustedes de parte nuestra y del Encuentro Matrimonial Mundial. Damos gracias a Dios por este hermoso día, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da para compartir con cada uno de ustedes. Sí, Padre Santo, te damos gracias por estos dones, gracias por esta gran oportunidad que tenemos de estar unidos, de compartir este mensaje. Gracias por la vida, gracias por el mundo entero, por la oportunidad que nos das de vivir un día más, de disfrutar un día más, de disfrutar este presente, este momento. Gracias, Señor Jesús, por la salud, gracias por la enfermedad. Gracias, Padre, por los alimentos, el trabajo, nuestras familias, nuestros hijos. Gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre para compartir este mensaje. Continuamos en tu presencia, oh Dios Padre Todopoderoso, para que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, nos ilumine, nos acompañe, como siempre lo hace. Que en este momento pueda manifestarse con mayor fuerza, para que sea tu palabra quien llegue a cada uno de nuestros corazones y que nuestra mente y nuestro corazón sea esa tierra fértil que recibe esa palabra y busca ponerla en práctica, Señor Jesús. Te damos gracias por este momento y continuamos en tu presencia, Dios Todopoderoso. Amén. Y bueno, en el programa de la semana pasada veíamos que el origen de la mayoría de los problemas de la sociedad es la ira mal controlada. Sin embargo, cuando se encausa de forma positiva, muchas veces esa ira, ese enojo puede llevarnos a resolver problemas y a sacar algo positivo de la situación. Hablábamos también de que si los padres, nosotros como padres de familia, no controlamos el enojo, no vamos a poder enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Y por eso nos llamaba muy fuertemente el programa de la semana pasada que debemos cambiar nosotros primero. Veíamos que para poder hacerlo, para poder lograr ese cambio, teníamos que aprender cómo romper esos patrones destructivos. Y entonces hablábamos de varios pasos que podemos seguir para controlar la ira. Y decíamos que había básicamente 4 pasos. Que primero teníamos que admitir que estábamos en el rumbo equivocado, pidiendo disculpas o incluso reconociendo que habíamos hecho cosas que no eran las correctas, que teníamos que desarrollar una estrategia para recuperar el control, algo que nos llevara a decir o a recordar que debemos sostener y no darle rienda suelta a ese enojo para que se manifieste como sea. Entonces hablábamos de respirar profundo, hablábamos de salir a caminar, hablábamos de contar hasta 100 o hacer cualquier otra cosa que nos permitiera controlar esa ira. Decíamos que el tercer paso era el analizar el porqué de esa ira, el por qué sentía tantísimo enojo y decidir desde ese análisis también actuar de forma constructiva. Y por último, el paso número 4, veíamos, era entablar una conversación con el otro. Reconocer ante el otro que no era correcta la forma en la que habíamos actuado, pero también utilizar eso para aprender algo juntos y sacar algún provecho de la situación. En otras palabras, veíamos que solo si aprendemos a reaccionar ante el enojo de forma positiva, vamos a ser capaces de educar a nuestros hijos para que hagan lo mismo.
De modo que si nosotros como padres de familia no logramos controlar la ira, pues ese es el patrón que ellos están aprendiendo y difícilmente van a poder hacerlo hasta que aprendan a ser conscientes ellos mismos de la situación. Claro, no vamos a poder esperar hasta que nosotros aprendamos para enseñarles a ellos o decir, ya no, es que entonces como yo no sé todavía, pues entonces deme un chancecito hasta ver cuándo logro yo controlarme para que usted aprenda, y mientras tanto los hijos van creciendo y están aprendiendo mañas, ¿verdad? No. Muchas veces, inclusive, nosotros como padres nos vamos a dar cuenta de que tenemos un problema con el manejo de la ira porque vemos los comportamientos en ellos o porque vemos el reflejo nuestro en ellos, porque de pronto nos salen con un actuar de furia terrible y uno dice, Dios mío, ¿de dónde es esto? ¿Verdad? Y entonces de pronto vemos a los adolescentes gritando enojados y tenemos que preguntarnos, ¿y dónde aprendieron a hacer eso? Porque muchas veces nosotros mismos, sí, es el patrón que están siguiendo. Y bueno, ese miedo de que nuestros hijos imiten nuestro comportamiento debería ser lo suficientemente fuerte para llevarnos a hacer los cambios necesarios para ser un verdadero ejemplo para ellos. Porque solo si nosotros logramos ser conscientes de que el reflejo de nosotros mismos son ellos, solo en esa medida vamos a ir cambiando nosotros nuestros comportamientos y asumiendo la responsabilidad que nos toca, porque es muy fácil decir como, mira a este chiquillo malcriado, ¿qué le pasa? ¿Cómo se comporta? Pero no vemos que nosotros en otro ámbito y de otra forma, sí, pero hacemos los mismos berrinches. Entonces, papás, mamás, asumamos nosotros la responsabilidad, empecemos a aprender nosotros a poner en práctica esas estrategias de las que hablábamos la semana pasada para lograr controlarnos y hacer las cosas de manera distinta y así lograr que ellos también puedan hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros difícilmente lo van a lograr ellos también. Y entonces entramos un poco al programa que tenemos hoy para ustedes, que se llama Reconociendo la conducta pasivo-agresiva. Vamos a hablar un poquito de qué se trata esto de conducta pasivo-agresiva y por qué es tan importante que aprendamos sobre ella. A mí cada día me sorprende más este tema, me siento sumamente sorprendido. Bueno, yo creo que Maggie y yo compartimos sentimientos al descubrir este tema. A veces uno inconscientemente, porque se actúa inconscientemente, porque así venimos programados y por eso es la manera en la que reaccionamos, es la manera en que nos comportamos ante la ira, y eso es lo que estamos heredando a nuestros hijos. Y ahí va la cadena, Vamos a ver quién se decide a cortar con esa cadena, a ver quién se decide cortar con esos patrones de comportamiento para realmente poder decir que vamos a construir un mundo mejor. Cuando nos damos cuenta que la forma en que nuestros hijos controlen su ira va a influir enormemente en el desarrollo de su integridad personal, que es parte importante de su carácter. Eso va a depender de la manera en que ellos controlen la ira. Y qué interesante, además, tomar en cuenta que la primera razón para que un hijo, pongamos atención a esta frase, la primera razón para que un hijo rechace los valores espirituales de sus padres es que sean incapaces de controlar la ira. Si nosotros somos incapaces de controlar la ira, es la razón principal para que nuestros hijos rechacen los valores espirituales que nosotros intentemos inculcar en ellos. Esa es la primera razón. Y es que tenemos que hacer conciencia y recordar que un hijo hasta cierta edad no entiende la dimensión de Dios. Él no entiende quién es Dios. Él no sabe entender. O sea, la palabra de Dios dentro de su mente, él no la entiende. De hecho, si un niño hasta cierta edad, y conste que no es ni tan niño, vayámonos cuando menos hasta por ahí de los 15 años, lee la Biblia y no la entiende. Menos la Biblia, que hay muchos mensajes que hay que saber entender la terminología y lo que se quiere decir ahí para entender el mensaje. Mucho menos van a entender la palabra de Dios. Los niños, los jóvenes entienden a Dios a través de nosotros los padres. Entonces, con mucho más razón, imagínense en el modelo de Dios que muchos niños estarán viendo, y bueno, nos incluimos, estamos todos incluidos,
¿Cuál será el modelo de Dios que nuestros hijos estarán viendo? Vea, tienen toda la razón. Cuando un niño, un joven, llega a cierta madurez ya, cuando puede decidir por sí mismo y dice, yo me aparto de esa vida. O sea, la vida religiosa no tiene ningún sentido. La vida espiritual que mis papás me enseñan no tiene ningún sentido. Para mí no tiene valor. No me lleva a nada. Y no es porque no lleve a nada. Es porque cuando ellos pueden lograr entender a Dios, ya la creencia, ya la imagen que ellos tienen de Dios a veces es muy tarde para entenderla y tienen una imagen distorsionada y por eso prefieren apartarse, porque lejos de ayudarles más bien les hace daño. Hay que entender que el enojo es una reacción humana natural. ¿Por qué? Porque el enojo, la ira, es un sentimiento. Los sentimientos no los controlamos. El enojo no es bueno ni es malo. Pero el problema no es el enojo, no es la cólera. El problema es sino la forma en que se maneja. La forma en que yo controlo la actitud, el comportamiento ante aquel enojo. Si el enojo me domina o yo domino en el enojo. Ahí está el detalle. Puede tener resultados beneficiosos el enojo. Si esto nos motiva y nos da energía para entrar en acción en momentos en que de otro modo permaneceríamos pasivos y silenciosos. Si nos hace entrar en una acción para mejorar. La mayoría de las personas, y esto es una realidad muy grande, no sabemos cómo controlar la ira. La forma más común y destructiva de manejar la ira se conoce como conducta pasivo-agresiva. Eso es lo que se le llama la conducta pasivo-agresiva. Es la forma destructiva de manejar la ira. Esta es la determinación subconsciente de hacer exactamente lo opuesto a lo que una figura de autoridad desea. En otras palabras, llevar la contraria. Exactamente. La conducta pasivo-agresiva es aquella actitud, aquel comportamiento que yo voy a tomar y vamos a ir desarrollando esto poco a poco. Aquella actitud que yo tomo para llevarle la contraria a mi autoridad. Y esa figura de autoridad pueden ser los padres, pueden ser un maestro, la policía, el jefe, las normas sociales, las leyes, los reglamentos, incluso muchas veces hasta Dios mismo. Con tal de llevarle la contraria, esto es como voy a reaccionar. Esta es la manera en que me voy a comportar. Esta va a ser mi conducta, como decimos vulgarmente, para sacarme el clavo. Un clásico ejemplo de conducta pasivo-agresiva es cuando de forma indirecta la persona dice, me las vas a pagar, pero aquí de calladito, ¿verdad? Nada más espera la oportunidad. Por ejemplo, un adolescente que es buen estudiante, pero por alguna razón está resentido con sus padres. Siente ira, no sabe cómo manifestarla, no sabe y no le han enseñado a manifestarla correctamente, a desahogar esa ira. Entonces empieza a tener malas calificaciones. A propósito se escapa del colegio, a propósito hace todo lo contrario, que si la mamá les dice que mire, que no vayan al río, que es peligroso, y se las ingenian y se van para el río. Entonces buscan hacer todo lo contrario de lo que sus padres o de lo que su autoridad le dice que haga, y esto es una forma inconsciente de expresar la ira, de expresar el enojo. Sucede porque tal vez la persona no ha sabido cómo hacerlo. Entonces, como usted no la ha expresado de ninguna manera, usted guarda el enojo y simplemente el subconsciente tiene que sacarlo. Ahora hay que tomar en cuenta que puede ser incluso que este adolescente sí vaya a clases, y puede ser que haga los exámenes, y puede ser que esté presente en las clases, pero el enojo que tiene por dentro hace que no importa cuántas clases vaya, igual sigue sin saber la materia, simplemente porque su enojo no le permite ser receptivo ante aquella información que está recibiendo. Por ejemplo, un adulto, porque esto no le pasa solo a los niños o a los jóvenes, esto nos pasa a los adultos también cuando no hemos aprendido
a controlar la ira, a saber manejarla, a saber expresarla. Por ejemplo, un adulto que está molesto, que es empleado y está molesto con su jefe, con su patrón, y entonces empieza a trabajar más lento a propósito, porque está molesto con su jefe. Entonces, no expresa correctamente su molestia, no entra en un diálogo, no entra en una conversación con aquella persona con la que está molesta para liberar ese sentimiento, y entonces simplemente dice: ahora es que no hago las cosas bien, ahora es que trabajo más lento, ahora es que no me importa. ¿Por qué? Porque eso fue la forma en que aprendió, o la forma en que descubrió una manera de desahogar su ira. Estas son conductas pasivo-agresivas, y que lejos de ayudar, lo que hacen es dañar, y dañan a la persona misma. Y yo creo que nosotros, para nuestros hijos, ese miedo tan grande a que fallen es porque queremos lo mejor para ellos, porque queremos que sean personas, incluso queremos que nos superen a nosotros en comportamiento, en calificaciones, en logros, en metas. A veces hasta lo que nosotros no hemos logrado queremos que lo logren ellos, y a veces hasta lo exigimos, pero queremos que sean buenas personas. Si nosotros no empezamos por aprender a controlar la ira, saber manejar la ira y enseñarles a manejar la ira, lejos de cumplir nuestro objetivo de que sean personas de bien para la sociedad, vamos a estar distorsionando más todavía esa sociedad. Y entonces entramos a la otra parte. ¿Y cómo reconozco la conducta pasivo-agresiva? ¿Cómo sé si realmente el comportamiento que tengo se trata o no se trata de esa conducta? Y es importante saber identificar este tipo de conducta, porque ya hemos visto en programas anteriores que hay muchas otras razones para los problemas de comportamiento. Vimos que muchas veces el mal comportamiento también está asociado a un tanque de amor vacío, pero hay otras en las que estamos viendo una conducta pasivo-agresiva, y por eso es importantísimo reconocerla. ¿Y cómo lo reconocemos? Bueno, el doctor Gary Chapman, en sus libros de los 5 lenguajes de amor de los niños y los 5 lenguajes de amor de los jóvenes, nos menciona que hay tres rasgos que podemos ver, con los que podemos identificar este tipo de conducta en nuestros hijos o incluso en nosotros mismos. El primer rasgo es que la conducta pasivo-agresiva no tiene sentido. O sea, va a ser algo, vamos a ver una reacción que uno dice: esto no tiene ni pie ni cabeza. O sea, ¿por qué se está comportando de esa manera? No le encuentro ninguna razón. Bueno, para empezar, la conducta pasivo-agresiva no tiene sentido. El segundo rasgo es que, para sospechar que es una conducta pasivo-agresiva, es que nada de lo que uno hace para corregir el mal comportamiento da resultado. Recordemos que antes veíamos que en el mal comportamiento de un niño o un joven, si empiezas a trabajarlo con su lenguaje de amor, muchas veces esto te va a dar un resultado. Pero bueno, puede que no te lo dé. Y puede que usted diga: no, puchica, yo sé que ya yo sé cuál es su lenguaje, le estoy dando amor en su lenguaje, ¿por qué esto no me surte efecto? Bueno, podemos estar frente a una conducta pasivo-agresiva que simplemente está cerrado, es una concha, no va a permitir que nada pase, ni siquiera captar el amor en ese lenguaje. Entonces, nada de lo que uno hace para corregir ese mal comportamiento da resultado. Porque recordemos que lo que esta conducta pretende es sacarnos de quicio, o sea, es sacar de quicio a la figura de autoridad, quien quiera que sea. Como Brian decía, puede ser el jefe, puede ser los papás, puede ser la maestra, puede ser las normas sociales, no importa, lo que quiere es sacar de quicio. Entonces uno dice: pero este hombre, o sea, ¿qué le pasa comportándose de esa manera? Y lo que quiere es molestarme porque se nota su empeño en llevar la contraria. Por ejemplo, un amigo nos contaba una historia. Él cuenta de que era un excelente estudiante, tenía muy buenas notas en el colegio, y cuando al concluir el bachillerato recibió una beca para ir a estudiar a otro país, pero como todavía era menor de edad, no quisieron darle el permiso para salir fuera del país a estudiar. Él no supo cómo expresar ese resentimiento, ese dolor, y entonces simplemente empezó a adentrarse en vicios. Empezó a
a tomar, empezó como una forma de rebeldía. Esto es una manera de conducta pasivo-agresiva que si vemos es algo que no tiene sentido, es algo que no lleva a nada. Pero el joven lo que está haciendo es expresando algo que lleva por dentro. Es expresando un dolor, es expresando un resentimiento. Entonces, todas aquellas conductas, como decía Maye, que no tienen sentido, que no llevan a nada, es algo que nos ayuda a descubrir que ahí hay una conducta pasivo-agresiva. Y entonces, además de que no tiene sentido y de que nada de lo que uno hace para corregir ese comportamiento da resultado, la tercera forma de reconocer esta conducta es que, aunque el propósito de la conducta realmente es frustrar lo que la figura de autoridad quiere, o en otras palabras, llevar la contraria a esa autoridad, el que en realidad sale perdiendo es la persona que está actuando de esa manera, pues su futuro y sus relaciones se van a afectar gravemente. Entonces, esas son las tres formas en las que podemos reconocer la conducta. Es una conducta que no tiene sentido, que nada de lo que hagamos para intentar corregir esa conducta surte efecto, pero al mismo tiempo, en vez de dañar a las figuras de autoridad, más bien la persona se está dañando ella misma. Como Brian decía, al final este joven fue una forma de expresar su enojo, pero al final se estaba lesionando él mismo porque tomando no iba a llegar a nada y más bien podía caer en problemas mayores. Entonces veamos cómo al final esta conducta le hace daño propiamente a la persona que se está comportando de esa manera, no a los que ella pretende, porque ella pretende hacerle daño a la autoridad, pero al final quien se está haciendo daño es ella misma. Y lo delicado es que esto es una actitud inconsciente. O sea, la persona no es consciente, no se está dando cuenta que lo que está haciendo le lleva mal, es simplemente una manera del cuerpo reaccionar, porque cuando el cuerpo no sabe, cuando uno no es consciente de cómo manejo una situación, la madre naturaleza va a buscar resolver esa situación, y es lo que vamos a ir viendo. O sea, ahorita más adelante vamos a ver las maneras de nosotros saber liberar los sentimientos, y cuando se trata de enojo, el cuerpo va a buscar liberar ese enojo, porque el cuerpo sabe que no puede quedarse con ese enojo adentro, no puede quedarse con aquel resentimiento. Entonces, si él no sabe la manera correcta de expresar el sentimiento, o sea, de sacarlo, de liberarlo, porque existen sus formas en que el cuerpo puede liberar ese sentimiento. Existe una forma sana de liberar el sentimiento y que no causa ningún daño, ni a la persona ni a las personas que le rodean. Pero existe la forma en que el cuerpo, como quien dice, a la fuerza necesita liberar un sentimiento. El problema es que este se afecta. O afecta a otros, se afecta a la misma persona. Por eso es lo importante de nosotros enseñarle. Y no solo enseñarle, permitirle, darle ese permiso a nuestros hijos de que liberen un sentimiento. Y el problema es que a nosotros el sentimiento de enojo, por el tipo de reacciones y a veces por la manera en que se expresa el sentimiento, nos da miedo. Entonces el miedo nos hace reaccionar con más enojo. Vamos a ir viendo poco a poco esto. ¿Y por qué se llama conducta pasivo-agresiva? Porque muchas veces nosotros pensamos que quien está enojado es el agresivo, aquel que pega 4 gritos, el que tira puertas, el que pega puñetazos a la pared, el chico que hace berrinche. Ese es el que está agresivo, o sea, ese es el que está enojado. Y no pensamos que muchas veces el enojo se manifiesta de forma pasiva. ¿A qué llamamos un enojo pasivo? Bueno, como Brian explicaba antes el caso de este joven que va al colegio, que uno ve y uno va a preguntar y le dicen a uno, no, sí, mira, va a todas las clases. Sí, va a todas las clases, pero sigue saliendo mal en los exámenes. Pero copia en los cuadernos, pero pareciera que copia, pero no copia porque al final no aprende nada de la materia. Bueno, eso es una conducta pasiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que no está siendo agresivo contra nadie, no, pero él mismo se está haciendo daño porque está manifestando un enojo de una forma pasiva. Entonces muchas veces aquel silencioso, aquel chico que no expresa nada, que simplemente está callado, que nunca quiere hablar, que simplemente pasa aparte, que busca la soledad de forma muy continua, muy constante, porque está bien que de vez en cuando los chicos quieran estar solos un rato, pero si eso es constante, continuo y vemos que está ya haciendo daño a la persona, pues perfectamente podríamos estar frente a una conducta pasiva.
y no una agresiva, y ambas son expresión de enojo. Por eso es que entonces vemos, o sea, como Ryan decía, hay una forma positiva de liberar el enojo y hay una forma negativa, y la forma negativa es la conducta pasivo-agresiva, o sea, me voy hacia un lado, me voy hacia el otro, pero esta conducta siempre va a ser destructiva, o sea, no hay forma de que esta conducta nos traiga beneficio. Y según el doctor Gary Chapman, solo hay un periodo en la vida en que la conducta pasivo-agresiva se podría considerar como normal, que es el principio de la adolescencia, entre los 13 y los 15 años. Y él dice que puede considerarse normal solo si no daña a nadie. En otras palabras, es importante que el niño vaya aprendiendo a controlar su ira con madurez para que él logre pasar esta etapa y seguir más allá. Sin embargo, cuando no lo hacen, cuando los chicos en esta etapa no les enseñamos cómo enfocar su ira de modo más constructivo, esta conducta se va a volver un rasgo permanente en su carácter de por vida. Y entonces en el futuro va a ser una conducta que va a salir contra sus jefes, contra sus amigos, contra su esposa o esposo, contra sus hijos. Entonces son aquella gente que uno dice, mire, este nunca maduró. Y se los encuentra en el trabajo y se comportan de una manera que parecen chiquitos haciendo berrinche. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y ya son adultos. Y resulta que simplemente son adultos que nunca en la vida lograron aprender cómo se controla la conducta pasivo-agresiva para no hacer daño, para no ir más bien a dañarse ellos mismos, porque al final son ellos mismos los que están quedando mal, ¿verdad? Y simplemente se dejan ir por su berrinche porque acuérdense que no, ni siquiera es algo que la persona quiera, acuérdense que en el fondo es algo inconsciente, porque todo está en el subconsciente, es una forma en la que el cuerpo simplemente está liberando la ira que siente, aunque no sea constructiva para él mismo, ¿verdad? Y hablábamos con algunos de nuestros amigos cómo liberaban esa conducta cuando eran jóvenes, pensando en las generaciones nuestras ahora, cuando estaban en los 70, en los 80, cómo se liberaba esa conducta, porque hoy día las formas de liberar esa conducta pues son un poco más fuertes, con mucha más violencia se podría decir. Y antes la forma de liberar la conducta pasivo-agresiva era muy limitada. Y entonces, por ejemplo, nos decían unos amigos que bueno, que cuando él estaba muy molesto, lo que hacía era escaparse e irse para el potrero o irse a bañar a los ríos, aunque tenía prohibido que fuera al río tal vez porque era periodo escolar, y sin embargo lo que hacía era esconder una pantaloneta e irse para que después volver a la casa y medio secarse bien, cambiarse la pantaloneta por la ropa seca otra vez para que nadie se diera cuenta que él había ido al río. Y era una forma de hacer una conducta pasivo-agresiva. Que eran, tal vez podríamos pensar que eran formas de hacerlo que no eran tan dañinas, aunque en cierto modo estaban también liberando el enojo. Nos decía otro amigo que para él liberar ese enojo, pues una vez dice que cuando era adolescente tuvo un problema muy fuerte con un muchacho que estaba cortejando a la misma muchacha que a él le gustaba, pero lo utilizó a él para llegarle a la muchacha. Y entonces al final su enojo era tan grande de ver que el otro se había aprovechado de él para cortejar a la muchacha que a él le gustaba, que entonces él descargó ese enojo escribiendo, y agarró un cuaderno y escribía poemas y escribía canciones y todo para él mismo, pero eso lo hizo descargarse en la escritura, que si bien es cierto, pues fue una forma de meterse en sí mismo, no, en realidad no le iba a hacer daño a nadie, es una forma, se podría decir, un poco menos destructiva, ¿verdad? Y por eso es que nos decía el doctor Chapman que hay un periodo en la adolescencia en la que el joven tiene que ir aprendiendo a lidiar con esa ira, a encauzarla de forma positiva, pero que en cierto modo, si hay algunos rasgos como estos, pues como no dañan a nadie, podrían considerarse normales, y está bien, pero tenemos que cuidarnos de a qué llegan, porque el problema es que hoy día los adolescentes tienen muchas alternativas para enfocar o encauzar esa conducta pasivo-agresiva, y muchas de estas alternativas son muy peligrosas. Hablamos de meterse en drogas, de ser chicos violentos, de estar en pandillas, fumar, cometer delitos, tener sexo a edades tempranas, fracasar en los estudios, o inclusive algo que se ve muchísimo y que el otro día veíamos que las estadísticas es el suicidio infantil o el suicidio juvenil. Las estadísticas son altísimas, tal vez no salen tanto en las noticias como debiera, pero las estadísticas en nuestro país son altísimas en suicidio de niños y jóvenes.
Y muchas veces esa fue su forma de encauzar la conducta pasivo-agresiva. Estaban muy enojados, no supieron cómo encauzarlo y es más fácil dejar de existir porque de esta forma logro controlar y quitar eso de mí. Y entonces el problema es que con estas formas tan peligrosas de encauzar la conducta pasivo-agresiva hoy día, que no son entre comillas, aunque antes también existían estas cosas, pero no al nivel ni en la escala que existe hoy día y ni con la facilidad que existe hoy día, ese acceso que tienen los chicos y los jóvenes a meterse en este tipo de conductas para encauzar su enojo. El problema también es que, digamos, esta forma de encauzarlo al final, cuando ya los adolescentes superan esta etapa, el daño que hicieron a sus vidas es irreversible. O sea, ya tienen un problema de salud por la cantidad de drogas o por haber tenido sexo antes del matrimonio o porque fracasaron en los estudios y ya no hay vuelta atrás o porque tomaron drogas y eso les dañó su cuerpo y ahora ya no van a poder tener la misma capacidad mental para seguir adelante en su vida. O sea, muchísimas cosas que pueden hacerles daño y que perfectamente van a más bien dejarles secuelas que después, aunque logren ya decir salimos de esto y seguimos adelante, ya digamos, ya el daño está hecho. Entonces ahí es donde nosotros como padres estamos llamados a ser conscientes de que debemos y tenemos que asumir nuestra actitud lo más pronto posible de cómo enseñarle a nuestros hijos a dominar su ira. Vamos a hacer una pausa en su programa Encontrados y ya regresamos. Radio Santa Clara. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Existen relaciones humanas que son enfermizas, que no pueden ayudar a crecer a nadie. Se cae en un círculo vicioso. Si esta es tu realidad, tienes dos caminos: acabar con la relación o renovarla buscando ayuda. Tienes que romper ese círculo vicioso para que la relación empiece a ser cada día más sana. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Centro Comercial Meco, de todo en un mismo lugar. Financiera y Credit, Perfumería Marabú, Boutique Ruguay, venta por catálogo de catálogo, heladería y cafetería Kiwi. Además, oficinas de abogacía, consultorio de psicología y consultoría financiera. Centro Comercial Meco, en Ciudad Quesada, 150 metros norte del parque. ¿Qué harías en esta situación? Estás en una relación y otra persona te empieza a chatear y coquetear. A. Le seguís el juego. B. Concretás una cita. C. Cortás con eso porque no es de bendición para vos y tu familia. Cuaresma, abramos la puerta de nuestro corazón. Red Nacional de Radios Católicas. Radio Santa Clara. Nosotros como padres tenemos un gran reto. Y este no es un gran reto, es un reto inmensamente maravilloso y lindo para ayudar a cambiar nuestra sociedad. Y ese reto está en distinguir entre la conducta pasivo, agresiva e inofensiva, la que es normal y la que es dañina. Por ejemplo, si los jóvenes y los niños de pronto forraron unos árboles con papel higiénico, estaban molestos. Porque estaban molestos, o tienen la habitación revuelta, esto nos mortifica, pero esto es inofensivo. Algo que le puede ayudar a los adolescentes en esta etapa
es practicar carreras, recorridos en bicicleta, algún tipo de deporte en equipo, cualquier cosa que les ayude, que muchas veces esto va a ser una forma de ayudarles a liberar esa energía, a veces a liberar esas emociones. Pero tenemos que aprender a distinguir entre estas conductas pasivo-agresiva e inofensiva, la normal y la dañina. Aprender a distinguirlo, por eso es un gran reto. Por eso necesitamos mucha sabiduría de Dios para saber distinguir entre una y la otra. Porque lo importante es que podamos ayudar a los jóvenes a superar esta etapa, enseñándoles cómo dominar su cólera para que a los 17 años ya sean capaces de controlarla. Recordemos que hay una etapa en los jóvenes en que es normal muchas veces esa conducta. Pero hay que enseñarles para que cuando ya llegan a cierta edad, ya ellos por sí mismos sean capaces de controlarla, y no solo capaces de controlarla, sino de saber cómo la saco de aquí adentro, porque mientras esté aquí adentro duele, es incómodo, genera incomodidad, como dicen por ahí, es como dormir con un trompo en la bolsa. No puedes, por eso el cuerpo necesita sacarla, y si usted no sabe cómo sacarla correctamente, pájata, ahí le va, él la saca, y la saca a través de conductas pasivo-agresivas, ya sea de una manera menos dañina, más dañina, o la saca a través de enfermedades también. Esto es una manera que el cuerpo utiliza para liberar emociones que están ahí atrapadas, las enfermedades. No pueden dejar atrás la etapa de conducta pasivo-agresiva a menos de que encuentren otras formas más maduras y aceptables con que sustituirla. Muchos padres cometemos el error de pensar que toda la ira está mal y que tenemos que disciplinar a los hijos hasta eliminarla. Este método, tal vez algunos querrán tirarnos tomates o como sea, pero este método no funciona porque no les enseña cómo encauzar su enojo de forma positiva. Muchas veces un niño tal vez su forma de hablar es un poco grosera, o sea, él está expresando un enojo, él está diciendo que está molesto con algo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Y que por ahí pues empieza el error. Cállese, usted a mí no me hable así, compórtese. Nosotros le estamos diciendo al niño, no libere su enojo, no libere lo que siente, no libera lo que piensa. Y esa no es la manera correcta de disciplinar, de enseñarles cómo liberar. Porque entonces, número 1, el niño ya aprendió que esa es la forma de expresar el enojo, hablando más fuerte, siendo más grosero. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo le enseñé, porque el niño aprende de lo que yo le enseño. Seamos sinceros con nosotros mismos. Cuando yo estoy enojado, ¿qué es lo que hago? Grito, alego, subo el tono de voz, soy más grosero. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy liberando un sentimiento. Estoy demostrando, estoy expresando, estoy enojado, estoy molesto. Sea la forma equivocada o no sea equivocada, o correcta, no importa. Pero es la forma en que yo le enseñé al niño. Entonces, estoy confundiendo al niño. ¿Por qué? Porque yo le enseñé que esa es la manera de expresar un sentimiento. Pero todavía peor, además de que él está tratando de liberar el sentimiento, le estoy diciendo no lo haga, le estoy diciendo trágueselo, le estoy diciendo déjeselo ahí, no lo exprese. Con esto no estamos diciendo déjelo que haga lo que le dé la gana, déjelo que grite, déjelo que patee, déjelo que haga el berrinche, déjelo que insulte. No, no estamos hablando de eso y no nos estamos refiriendo a eso. Lo que estoy diciendo es que estamos bloqueando el proceso del expresar. La conducta pasivo-agresiva es la causa escondida de la mayor parte de los peores problemas de la vida. Por eso hoy en día es común ver adultos con estos comportamientos contra sus jefes, su esposa, su esposo, contra sus hijos. Es la conducta pasivo-agresiva.
Por supuesto que no se trata de esperar que sean jóvenes para enseñarles a controlar su cólera. Esto se empieza desde niños, pero se empieza haciendo nosotros los primeros ejemplos. Ahorita vamos a ver, al distinguir esto, cómo corregir, porque no quiero dejar en el aire esto bueno, entonces déjelo que haga lo que quiera para que logre liberar. No, es que tengo que enseñarle a liberar ese enojo, a liberar esa ira. Yo le voy a enseñar. Y ya en el programa anterior manejamos mucho y hablamos mucho de cómo manejar la ira, y hablamos de que nosotros somos los primeros responsables de aprender. El asunto es que tenemos que empezar por aprender nosotros, cómo se hace nosotros. Porque esto no es una cuestión de que aprender y mientras aprendemos irles enseñando, porque no vamos a esperar después. Apenas termine el programa, apago y voy a ir a ver y voy a ir a controlar el enojo, o voy a observarme para ver. No, esto empieza por aprender, por buscar cómo es la manera. Otro de los mayores retos que tenemos como padres es el control del enojo. Porque los niños solo tienen dos opciones. Vean aquí la parte interesante. Solo tienen dos opciones para expresar su cólera. Y no solo los niños, todos nosotros. Y esas dos opciones son la verbal o el comportamiento. Y las dos cuesta manejarlas. ¿Cuáles son las dos opciones de los niños para el control de su enojo? Que ellos lo puedan expresar, que ellos puedan decir: me siento enojado, estoy enojado, hiciste esto y me duele, estoy resentido contigo, me duele. O sea, que el niño aprenda, y que no haya un papá que le diga: cállese, usted a mí no me diga nada, compórtese. Sí, claro, compórtese. Acuérdese que cuando usted está diciendo eso, usted se lo está devolviendo, usted se está diciendo a sí mismo. Si somos sinceros con nosotros mismos, yo le estoy diciendo: cuando usted esté enojado, o sea, en otras palabras, me estoy diciendo: Brian, cuando usted esté enojado, contrólese, no grite, no diga, cállese. Está bien y no está bien, contrólese, exprese el sentimiento. Recordemos que el niño, si no sabe decirlo, o si no tiene la oportunidad de decirlo, lo va a expresar en un comportamiento, en una conducta pasivo-agresiva. Y nosotros los adultos también, cuando no tenemos el espacio, cuando no tenemos quien nos escuche para expresar un sentimiento de enojo, un resentimiento, lo vamos a expresar a través del comportamiento. Y si nosotros no lo expresamos a través de ese comportamiento, también va a haber, si no lo expresamos a través de un comportamiento, porque tal vez hemos aprendido que no, que yo tengo que portarme bien, que no puedo hacer esto malo, que tengo que ser perfecto, que no. Si no lo sacamos a través de un comportamiento, el cuerpo lo saca a través de una enfermedad. Pero de que lo saca, lo saca. Regalémonos otra de las grandes herencias que podemos darle a nuestros hijos: aprender a expresar sentimientos. Aceptemos su sentimiento, sin miedo, aceptemos su enojo. Hay que entender que deben sacar su ira de alguna manera. Ellos no pueden tragársela. Y aunque nos cueste escucharlo, es mejor que lo expresen verbalmente que con un mal comportamiento. Por eso tenemos que estar atentos a si uno de nuestros hijos está enojado. Permítale que libere ese enojo. Pero eso se le enseña, y se le enseña a que lo exprese. Se le enseña a que si un momento necesita respirar, vea, usted está enojado, okay, pero conste, para hacer esto tengo que estar tranquilo, porque si estoy enojado y voy a utilizar mis viejos patrones de comportamiento para expresar la ira, no llegamos a nada. Tengo que estar tranquilo para decirle: hijo, hija, estás molesto, veo que estás enojado, tal vez porque está gritando, porque está siendo grosero. Hijo, hija, veo que estás enojado. Está bien, estás enojado, vaya, respire un ratito y vienes y conversamos. Y darle esa oportunidad, enseñarle
que él tiene que aprender no callarlo, apartarse, primero que nada. Cuando ese enojo ha bajado, ahora sí exprésemelo, cuénteme, ¿qué le molesta? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué pasa? ¿Qué hice mal? ¿Qué podemos hacer para que esta situación cambie? Recordémonos, el programa anterior es proponerle a él que opine, que le dé soluciones al problema, que él se perciba parte de la solución. Y esto empieza a darles madurez. Esto empiezan ellos a desarrollar una capacidad maravillosa para manejar su ira y su enojo. Y entonces, cuando este joven crezca, cuando este joven sea un adulto y tenga un jefe que ha hecho algo que lo resintió, que lo enojó, su mente le va a recordar lo que papá le enseñaba. Respire profundo. Cuando se sienta más tranquilo, vaya y converse con su jefe. Dialogue con él. Exprésele lo que le molestó. Exprésele cómo se siente. Le va a recordar su mente de, si no hay una solución, entonces abandone. Sea sincero. Deje ese trabajo. Pero no se haga daño usted ni le haga daño a esas personas. Y váyase en paz, tranquilo. Busque un ambiente donde lo traten como usted espera ser tratado. Pero eso se llama madurez. Eso se llama saber manejar las conductas pasivo-agresivas. Esto tenemos que enseñárselo al niño desde que nace. Desde que empieza a crecer. A veces cuando ya son adolescentes puede ser más complicado, pero si nosotros hemos dado el primer paso, ellos darán el primer paso con nosotros. Si nosotros somos los primeros que reconocemos esta situación y que la manera en que manejamos la ira y el enojo no es la correcta, si nosotros que ya somos todavía más adultos damos ese primer paso en querer aprender a hacer las cosas diferentes, ellos darán ese primer paso también y nunca va a ser tarde para construir un mundo mejor. Y entonces, ¿cómo hacemos para evitar que la conducta pasivo-agresiva eche raíces en nuestros hijos? La mejor forma de hacerlo es, como padres, estar seguros de que estamos manteniendo lleno de amor su tanque emocional. Porque recuerden que la primera causa de enfado, de mala conducta, es un tanque de amor vacío. Es la primera. Después de ahí vendrán las conductas pasivo-agresivas con el enojo de verse vacíos. Pero primero hay un tanque de amor vacío. Si de verdad queremos enseñar a nuestros hijos cómo manejar su cólera de una manera madura, hay que permitirles expresarla verbalmente, por más desagradable que esto pueda ser. Toda la furia tiene que salir, lo decía Brian, o en palabras o en comportamiento. Y si nosotros como padres no permitimos que esa furia salga verbalmente, entonces el chico las va a expresar en conductas pasivo-agresivas. De lo que hablábamos antes, la forma sana y que no hace daño a los demás ni a ellos mismos de expresar las emociones, y en este caso el enojo, el resentimiento, o el enojo por el resentimiento que no puede expresar, como sea, pero el sentimiento, la forma sana es la verbal. Uh-huh. Cuando, vean qué maravilla, cuando sale por su boca, pero estamos hablando de que sale sanamente, ¿verdad? Que estoy diciendo, es que me siento enojado, es que estoy resentido, me hiciste esto, y llore, desahóguese. O sea, esa es la forma sana, ¿verdad? Es una forma sana de expresar el sentimiento, no es gritando y tirando sapos por la boca, como decimos acá. No, es la forma sana, expresar el sentimiento. No le haces daño a otros, ni se hace daño la otra manera. A través del comportamiento sí empieza a ser un poco más malsana la forma del cuerpo de sacar un sentimiento, de expresar su sentimiento, porque esta ya empieza a afectar a otros y el más afectado es la misma persona. Pero con frecuencia cuando a nosotros como padres nos levantan un poquito la voz, de inmediato nos ponemos a la defensiva y vamos a cortar y hacer que aquel niño se calle. Y hay que verlo desde otra perspectiva. Cuando un hijo habla encolerizado, eso no necesariamente significa que nos esté faltando el respeto. En muchos de los casos, cuando un niño expresa su enojo, lo que nosotros los padres respondemos es: ¿cómo se le ocurre hablarme así? No quiero volverlo a oír hablarme de esa manera. O yo, mal le vale que no lo vuelva a escuchar decirme eso.
Y entonces nuestros hijos deben escoger entre tragarse su cólera o desobedecernos para poder expresarla. ¿En qué clase de callejón sin salida los ponemos? O sea, o los hacemos que se callen o que nos desobedezcan para poder expresarse. Imagínense ustedes la clase de enredo en el que los metemos. Pero entonces pónganse ustedes a pensar, para valorar si realmente un hijo está siendo respetuoso, es necesario que nos preguntemos, la mayor parte del tiempo, normalmente, ¿cuál es la actitud de ese hijo hacia mi autoridad? No, viera que es un chico muy obediente, no, viera que es que sí, él me respeta mucho, él hace lo que yo digo, pero es que a veces se sale de las casillas. Bueno, pero ¿será que en esos momentos en que se sale de las casillas realmente se estaba expresando un sentimiento? O sea, no quiere decir que sea un chico irrespetuoso, porque el resto del tiempo realmente es un chico que respeta su autoridad. Y si con frecuencia es respetuoso, tenemos que dejar que se desahogue, porque eso es lo que queremos. Queremos que se desahogue de una manera verbal y no con un mal comportamiento. Claro, por supuesto, nosotros como padres tenemos que asegurarnos de controlarnos mientras el hijo se expresa, porque si no, cuando nos damos cuenta, nosotros también estamos arrancados y volando por la boca, ¿verdad? Y no se vale, nosotros tenemos que controlarnos porque tenemos que darle el chance a nuestro hijo de que se exprese en un ambiente permitido sin que nosotros los vayamos a denigrar por estarse expresando o por estar sacando aquel enojo. Eso sí, papás, mamás, hay que tener mucho cuidado. Si un niño utiliza su enojo para manipular o para salirse con la suya y lograr lo que quiere, eso es inaceptable. Ahí no se puede permitir. O si lo que hace es hablar furioso con la intención de sacar de quicio o lastimar a los demás, esto está mal hecho y debemos corregirlo. ¿Cómo corregirlo? Bueno, siendo agradables pero firmes. O sea, no poniendo reglas claras. No, usted no puede comportarse de esa manera. No, usted no puede pensar que usted por enojo usted va a hacer esto o hacer lo otro o a lastimar de esta y esta otra forma a sus hermanos solo porque estoy... No. Alto, un momentito, eso tiene consecuencias. Ser agradable pero firme. Lo que pasa es que aquí es un reto grande para nosotros como papás, porque si ustedes se ponen a pensar, lo primero que sucede con nosotros en el momento en que vemos que un hijo levanta la voz, es que inmediatamente queremos callarlo. Es lo primero que pasa. Inmediatamente queremos callarlo y normalmente gritándole nosotros también. Entonces, vean papás el reto grande que tenemos aquí. No es algo imposible de hacer, es un reto. Sí se logra si lo planteamos bien y nos ponemos a pensar en él. Tenemos que llegar a controlarnos nosotros para dejar que ellos se expresen. Cuando ya vemos que el enojo es muy fuerte, pues sí, pedirles que busquen ese espacio de respirar, de que se les baje, para ya llegar a hablar con ellos y que nos puedan expresar por qué están así, para nosotros intentar también ponernos en sus zapatos, sin necesidad de que pretendamos que ellos se dominen o que sean adultos y se comporten y jamás en la vida se expresen, porque recordemos, si no se expresan verbalmente, esto sale en su comportamiento. Y es que yo creo que esto sucede por dos cosas, ignorancia y miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos distinguir entre está expresando una emoción o es una mala crianza. Entonces, cuando nosotros vemos una mala crianza, jamás lo asociamos en que quizás está expresando ira, está expresando un resentimiento, está expresando un dolor, está expresando un miedo. ¿Cuál es la reacción del ser humano ante el miedo? Es la ira, el enojo. Entonces, el hijo tiene miedo a algo. Y resulta que nosotros también tenemos miedo. ¿Por qué? ¿Miedo de qué? De que se me está haciendo un malcriado, se me está haciendo un desadaptado social. Entonces, como tengo miedo, entonces grito, pero la manera de querer callar aquello, pararlo, es igual, es con gritos, es con enojo, es con ira. ¿Por qué? Porque tengo miedo, porque yo quiero lo mejor para él, porque yo quiero que sea una persona educada, disciplinada y quiero que sea mejor que yo. Entonces, esta parte de la ignorancia afecta cuando vemos y nos confunde, cuando vemos un niño o un joven que está expresando ira, que está rebelde, que no quiere estudiar. Vemos esas conductas pasivo-agresivas y lo que asociamos es que se está convirtiendo en una mala persona.
Vemos un niño enojado y lo que asociamos es una mala persona, necesita castigo. Es una mala persona porque la manera de corregir es castigo. Entonces necesito castigarlo porque tengo miedo de que realmente se convierta en una mala persona. Lo que no sabemos es que está expresando una emoción. Tenemos que ayudarle a liberar eso de una manera sana, de una manera correcta, ayudándole primero a que se tranquilice y después expréseme lo que siente. Sentémonos, veamos la realidad, dialoguemos, negociemos. Lo importante es descubrir lo que hay detrás de ese comportamiento. Casi al principio de que iniciamos este tema hablábamos, y Lenguajes del Amor nos ayuda a descubrir mucho esto. Es descubrir qué hay detrás de cada comportamiento. Y detrás de cada comportamiento hay una necesidad. Detrás de la ira, del enojo de nuestros hijos, hay una necesidad. Detrás de nuestra propia ira hay una necesidad. Expresémosla. Aprendémosla a expresar verbalmente, que es la forma sana en la que no dañamos a otros. Y aprendamos a escucharnos con el corazón, que es la mejor forma de ayudarle a aquella persona a liberar el sentimiento cuando se percibe escuchada. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos recordarles que si a usted le interesa este tema y quiere ver los programas anteriores o escuchar los programas anteriores, o quiere que este programa lo escuche algún familiar o alguien porque le llamó la atención el tema, puede accesar a los programas en el canal de YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica. Usted escribe en YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica y le sale un canal, y en ese canal va a encontrar todos nuestros programas desde el número 1 hasta ahorita que vamos por el 83. Ha sido un placer compartir con ustedes. Esperamos que realmente este tema sea de mucho provecho para ustedes. Queremos recordarles que próximamente se va a estar dando un taller de formación de lenguajes del amor para parejas en Santa Rosa de Pocosol. Y entonces, si ustedes quieren participar, simplemente nos llaman al 8302-0123 y con gusto los guiamos de cómo pueden hacer para participar. Entonces, un taller de lenguajes del amor en Santa Rosa de Pocosol va a ser el 22 de abril, sábado 22 de abril, es durante todo el día. Es para parejas, simplemente que no sean parejas de novios, tienen que ser parejas que ya vivan juntas. No importa su religión, no importa su estado civil, lo importante es que vivan juntas y que quieran aprender cómo llevarse mejor y cómo reconocer los lenguajes en los que deben comunicarse el amor. Y también este mismo taller lo vamos a dar en la parroquia de Guatuso el sábado 24 de junio. Así que ya sea usted quiera vivir el de Guatuso o el de Santa Rosa de Pocosol, comuníquese con nosotros al 8302-0123. En el próximo programa tendremos un tema más interesante, igual sobre la ira. Vamos a hablar de cómo aprovechar la oportunidad de usar una experiencia de enojo para crecer. O sea, cómo una experiencia de enojo la podemos utilizar, si la sabemos utilizar, y que nos va a ayudar a crecer. También vamos a compartir con ustedes cuáles son los pasos que debemos seguir para enseñar a nuestros hijos a procesar la ira y lidiar con ella con madurez. Y yo creo que esto, más que enseñarle a nuestros hijos a procesar eso y a cómo lidiar con eso, vamos a aprender nosotros. Y yo creo que porque los primeros que tenemos que aprender somos nosotros. O sea, y yo me pongo ahí. O sea, yo soy el primero que tengo que aprender cómo lidiar con la ira. Entonces, gracias a Dios que tengo esta oportunidad de compartir con ustedes esto y dice uno que enseñarles, ¿no? El primero que voy a aprender yo. O sea, en este proceso primero voy a aprender yo y luego vamos a compartir con nuestros hijos cómo se hace. Entonces, no se pierdan nuestro próximo programa, si Dios así lo permite. Ha sido un placer compartir con todos ustedes, un orgullo muy grande para nosotros. Que usted esté en sintonía. Gracias a Radio Santa Clara por esta gran oportunidad que nos da también de poder llevar este mensaje donde todos estamos aprendiendo, y entre más aprendamos, entre más conocimiento adquiramos y lo pongamos en práctica, vamos a tener cada día un mundo mejor y vamos a poder, y esto para mí, estoy convencido,
es lo que cambia el rumbo de una sociedad. Definitivamente, y es que en la medida en la que nosotros somos conscientes de nuestros comportamientos y de la forma en que debemos ir modificando nuestras actitudes para que el entorno se modifique, en la medida en la que cambio yo primero, en esa medida vamos cambiando poquito a poco este mundo por amor. Estamos 100% convencidos de que empieza todo cambiando yo primero, y nosotros podemos cambiar el mundo si empezamos primero nosotros. Ha sido un placer compartir con ustedes. Esperamos que haya sido de mucho provecho este programa y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Hasta luego. Buenos días. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.